los visionados que tiene el número de la gente que se conecta y lo baja, ¿no? Y sí que aparece, ¿vale? Bueno, el cuadro este 9.4, aparte de que os pueda interesar, porque os pueden poner alguna pregunta, es muy interesante en relación a esto, ¿no? Todos habéis oído hablar de la meritocracia, ¿no? ¿Habéis oído hablar de este concepto de meritocracia, del debate público en ocasiones? ¿Qué es eso de la meritocracia? Que a veces me entretengo, si no mucho, y luego nos llegamos al final. La promoción laboral por méritos. Solo laboral. Académica también. Y académica y personal, ¿no? Y es muy dado en nuestras sociedades, ¿no? Pero bueno, aquí viene un estudio sobre los problemas también de la meritocracia, ¿no? Que la meritocracia da a entender una creencia que viene a decir que cada uno tiene lo que se merece en realidad, ¿no? Y como, bueno, como te has esforzado mucho, pues claro, lógicamente tú consigues. Y sin embargo, si haces un análisis más a fondo, aunque en teoría todos somos iguales legalmente, pero ya de entrada no nacemos todos en la misma familia, ni con los mismos medios económicos, ni la misma formación, ni las mismas oportunidades. Evidentemente, en nuestras sociedades se ha intentado, ¿no?, que esas desigualdades de base no influyan después, ¿no?, en las posibilidades de cada uno. En eso estamos, pero no es cierto, ¿no? Entonces, muchas veces el pregonar que la gente que tiene éxito, ¿no?, en distintos ámbitos se lo merece porque ha sido cuestión de su trabajo, sin negar que eso sea así, pero si es una actitud general, socialmente se está justificando como que los demás, pues, que no han hecho nada o se han esforzado poco, ¿no? Con lo cual puede perpetuar la desigualdad, porque la gente que está en situación de inferioridad da por bueno, puede dar por bueno que es así, ¿no?, que debería haberse esforzado más. Yo no estoy aquí defendiendo nada, ¿no? Os digo un poco cómo este debate y cómo aquí en psicología social, a través de una motivación como es autoensalzarnos, que está vinculada, ¿no?, a nuestra propia vida, ¿no?, cómo nos sentimos, indirectamente, fijaros todos los efectos que puede tener, ¿no? ¿Vale? Entendéis la idea, ¿no? Lo leéis más despacio y hay estudios actuales y rigurosos, ¿no?, donde realmente pues, se ponen en tela de juicio algunas presunciones, ¿no?, que damos por hechas, ¿no? ¿Vale? Y efectivamente, hay una de partida, pues claro, no, aunque legalmente podamos ser iguales, no lo somos, ¿no? De hecho. Yo tengo una pregunta. Sí. Las personas que, por ejemplo, tienes una conversación, que encuentran la conversación en ellos mismos, ¿también estaría relacionado con ellos? Sí, claro, está. Si se auto... si utilizan esa conversación justamente para autoensalzarse, autoensalzamiento es un término general, ¿vale? A lo mejor suena incluso un poco a ensalzarse y tal, pero bueno, realmente es verse positivamente y atribuirse, ¿no?, características positivas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso puede ser una manifestación más, ¿no?, que intentan girar las conversaciones alrededor del mismo, ¿no? ¿Vale? Bien, autoverificación, ¿qué es eso? Pues, ¿qué significa auto? Pues verificarte, ¿no? Verificarte a ti mismo, en realidad, pues a ver si acertamos, ¿no? Yo me veo como que soy una persona generosa, digo, voy a comprobarlo, ¿no? O intento que los demás, pues espero que los demás me vean así, y a lo mejor resulta que no, ¿no? Entonces, la autoverificación un poco tiende la tendencia a verificar si efectivamente la forma en que nos vemos a nosotros mismos, el autoconcepto, tiene alguna correspondencia, ¿no? O a ver si estoy yo en mi torre de marfil pensando que soy de esta otra forma, de una forma o de otra, y resulta que no, que los demás no me ven así, ¿no? Entonces la autoverificación, veis, es un proceso psicológico que tiene que ver esto, ¿no? En principio, ¿vale?, los que tienen una autopercepción positiva de sí mismos, ¿vale?, intentarán que los demás les vean así, ¿no?, favorablemente, ¿no? Luego hay una área que llamamos la autopresentación, que se refiere a cómo manejamos la impresión que queremos generar en los demás, ¿vale?, y que tiene tintes manipuladores en ocasiones, ¿no? Y fijaros también, y los de negativa preferirán que los demás nos vean desfavorablemente. Esto nos llama un poco la atención, ¿no? Es un poco paradójico, ¿no? Parece que es lo contrario al autoensalzamiento, ¿no?
¿Qué reflexión nos ofrece esto? Fijaros, quienes tienen una autopercepción positiva intentarán que los vean los otros de manera favorable, y autoverificación implica también que los que tienen de sí mismo una imagen negativa también prefieren que los demás lo vean desfavorablemente. ¿Cómo conjugamos esto? Claro, porque si no puedes caer en el autoengaño, que de hecho caes, ¿no? Entonces, incluso muchas veces preferimos que los demás nos conozcan realmente, porque como somos, ¿no? Porque tiene una visión de nosotros mismos muy idealizada y solo en lo positivo, difícilmente, ¿no?, vamos a tener una relación de confianza o franca con las personas, y más con algunas personas. O sea, como tendencia, ¿no? Luego, como decimos, puedes manejar las situaciones en función de otros intereses, pero no es paradójico que también quien tiene una visión negativa, desfavorable, vamos a decir, de algunos de esos aspectos, quiera también comprobar, verificar si los otros también son conscientes de que no es tan bueno haciendo esto o aquello, porque si no, puede dar lugar incluso a la confusión y a una percepción errónea por parte de los demás, ¿vale? O sea, en ese sentido tiene, ¿no? Esas creencias nos sirven de guía, ¿no? ¿Vale? Si no somos conscientes de lo que cada uno de nosotros, lo confesemos o no, tenemos nuestras creencias sobre en qué funcionamos mejor, en qué habilidades tenemos y cuáles no, porque si no fuese así, difícilmente, ¿no?, podemos guiarnos, ¿no?, en el mundo, darle un cierto sentido, en fin, saber que controlamos las cosas. ¿Está claro? Si yo sé que esto no soy bueno, pues lógicamente llevaré cuidado en esas situaciones de evitar ciertas experiencias o que me pueden perjudicar, ¿no? Y por tanto, para no perder mi sensación de control, necesito ver lo favorable o desfavorable. Es decir, no hay una contradicción, ¿vale? ¿Ves? Si creemos que nos ven excesivamente bien, podemos tener esa sensación de fraude, de temor a decepcionar, en fin, claro, crea unas expectativas y luego uno se encuentra con esto, ¿no? Si a los demás comparten esa imagen, fijaros esto sobre todo en las relaciones más personales, más íntimas, ¿no? Es el abecedario, ¿no?, de la estabilidad o de la fuerza de un compromiso, ¿no?, personal, ¿no? Es decir, que nos conozcan como somos y nos da esa seguridad, ¿no?, porque sabemos que los demás sí saben cómo somos, ¿vale? Bien. Y favorece, por supuesto, las relaciones sociales, ¿vale? En definitiva, cuando los demás nos ven como nosotros nos vemos, nos resulta más fácil saber cómo comportarnos ante ellos. No son frases hechas, o sea, que es así, claro, ¿no? Si tuviéramos tiempo, como comentamos alguna vez, introduciríamos algún ejercicio rápido, ¿no?, y podríamos ver un poco cómo funciona esto. Estrategias. Esto ya sabéis que os las tenéis que aprender, que os pueden poner en alguna pregunta. O sea, son fáciles de entender, pero las tenéis que tener identificadas. Viene un cuadro y luego desarrollado, ¿no? 2 tipos de estrategias para autoverificarnos. ¿Qué hacemos para autoverificar nuestras habilidades, nuestras capacidades, para ver si los demás las comparten o no? ¿Vale? Pues hay unas que es crear entornos sociales que facilitan la autoverificación y otra es procesar la información, ¿no?, para, bueno, fabricar evidencia que valide nuestras creencias, ¿vale? Muy bien. Entonces, crear entornos sociales. ¿Con quién te relacionas? Pues con gente, somos selectivos, ¿no?, que bueno, pues que puedes confiar, que te va a decir la verdad, que te conoce, ¿vale? Mostrar señas y símbolos identitarios. Si tú eres de un equipo, ¿no?, muy forofo, pues es raro que no lleves alguna bufanda o alguna prenda o alguna camiseta, ¿no?, de ese equipo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues generalmente muestras en esos entornos qué eres para autoverificar, que los demás vean tus valores, tus intereses, ¿vale? Elicitar información, ¿no? ¿Vale? Pues cómo te comportas con los demás. Si tú crees que eres generoso y estás con gente en un entorno social, ¿no?, pues te mostrarás generoso, ¿no?, para autoverificar y para que vean los demás que efectivamente es una cualidad que tienes, ¿no?, y ellos pueden confirmar en la relación contigo. Y el otro plano tiene que ver más con la información, ¿vale?, con el procesamiento de información. Es algo más cognitivo, ¿no?, y en ese sentido, ¿vale?,
pues prestas más atención, recuerdas mejor o interpretas mejor toda aquella información que te viene que valida tu autoconcepto. Aquí preguntan interacción, pues eso, buscar relaciones con gente que realmente te puede proporcionar o facilitar justamente la autoverificación. Con gente extraña, te da lo mismo, ¿no? Que te opine de una forma u otra, o gente que no vayas a ver, o con la que no tienes habitualmente contacto, ¿no? Entonces, selectiva es que seleccionas, ¿no? Con quién interaccionas siempre desde esa perspectiva de que te autoverifique, ¿vale? Bien, consecuencias adaptativas y funcionales. Pues siempre sabéis que damos un color, ¿no? Funcional, ¿no? A la mayoría de estas propuestas para ver por qué las hacemos, ¿no? Qué consecuencias tiene eso para nosotros. Entonces, a nivel individual, ¿vale? Cuando tú consigues autoverificar, es decir, que los demás te den feedback de cómo eres, ¿vale? Pues tienes esa sensación de coherencia y control, reduciendo ansiedad y mejorando tu salud. ¿Hoy habéis practicado alguno la autoverificación? Os quedáis así. ¿Qué preguntas nos haces? ¿Habéis practicado la autoverificación en algún momento del día? No lo sé, es probable, ¿no? Vale, bueno, pues si tú consigues autoverificar, pues te da esa sensación, ¿no? De seguridad psicológica y a nivel interpersonal, pues eso, que la gente te comprenda, mantener mejor tus relaciones, ¿vale? En las parejas ni te cuento, ¿no? En estudios que hay sobre matrimonios, ¿no? Y hacer las causas de ruptura o no, o parejas, muchas veces tienen que ver con eso, ¿no? Porque no han desarrollado comportamientos autoverificadores, ¿no? En el sentido de que descubren de repente que se desconocen un poco, ¿no? Casi, ¿no? Lo vemos a veces en las novelas, en el cine, ¿no? Dibujado. Se desconocen las personas realmente y llevan conviviendo un tiempo, ¿no? Sobre algunos de los temas claves, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues de alguna forma esa sensación de seguridad psicológica que te da el que los demás sepan cómo eres realmente y con tus fallos, ¿no? Como se suele decir, y que te acepten como con tus fallos también. Claro, si no sale a la superficie, si eso no lo autoverificas, pues claro, te perjudica, ¿no? Enormemente. El lado oscuro de la autoverificación. Si nos convertimos en personas muy autoverificadoras, nos pasamos todo el día intentando comprobar y que los demás nos den feedback sobre la forma o sobre cómo nos ven en relación a nuestras habilidades, capacidades, intereses y creencias, bueno, pues claro, al final, ¿qué ocurre? Pues que tiene un aspecto negativo en ese sentido, ¿no? Fijaros, gravita alrededor de amistades y parejas abusadoras que refuerzan sus creencias erróneas. Claro, esto ya sí que probablemente tengas que acudir a algún profesional, ¿no? Porque nos referimos a eso, ¿no? En los que desarrollan un concepto autonegativo de ellos mismos sin que objetivamente lo haya, pero ellos sí que tienen esa sensación, ¿no? ¿Vale? Atrapados en ciclos de autoverificación que generan entornos sociales poco saludables. Aunque penséis que podemos estar lejanos a esta situación, bueno, cada uno en su vida personal puede a lo mejor identificar momentos de estos, ¿no? Y sobre todo si han tenido una cierta continuidad o estabilidad, que es cuando resulta algo grave, ¿no? ¿Cómo veis esto? Eso del lado oscuro de la autoverificación. Claro, claro. Pero los psicólogos estamos para generar pautas, ¿no? Y patrones que te den herramientas, ¿no? Justamente para tratar esa complejidad personal de cada uno. ¿Qué? Entonces esto, y lo que hemos visto antes, cuando una relación muy directa, ¿no? Porque sí, sí. Si tú tienes una baja autoestima, pues tienes también una autoverificación del resto. En cambio, si la autoestima la tienes alta, también vas a necesitar esa... Claro, exacto. Pero aquí fíjate lo que añade. Cuando el autoconcepto es negativo,
sin tener razones objetivas para ello. Esa es la clave, ¿no? No es una autoverificación sin más, sino si es negativa y, entonces, claro, si se prolonga mucho, como dice ahí, entras en un ciclo, ¿no? Un ciclo vicioso, ¿no? Donde realmente retroalimentas, ¿no? Los aspectos negativos y estás buscando que los demás te lo confirmen. Claro, al final, las famosas relaciones tóxicas y otros elementos, ¿no? Que veréis más adelante o estudiaréis más en clínica, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Es mejor el autoensalzamiento? ¿Es mejor la autoverificación? ¿Vamos por la vida creyéndonos muy guays? ¿O de vez en cuando decimos, vamos a autoverificarnos, que yo creo que no soy tan bueno en esto y también tengo que verificar, hemos dicho, lo negativo, no solo lo positivo? Bueno, pues realmente, como siempre, ¿no? Digamos que ambos influyen y depende de qué situaciones, en algunos momentos es más importante o más interesante no caer en la autoverificación, por ejemplo, no hay razones objetivas, y sin embargo no perder de vista también el autoensalzamiento, ¿no? Es decir, vernos positivamente en aquello que nos podemos ver, ¿vale? Una clave que os podrían preguntar es el riesgo de rechazo interpersonal, eso marca un poco. En una situación en la que el riesgo de que te rechace la otra persona es bajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues autoverifica, ¿no? Si es alto, lleva un poquito más cuidado, porque a lo mejor te dan una verificación negativa y, claro, eso redunda en esa necesidad tuya de generar ese, digamos, ese ciclo, ¿no? De autoverificación negativa. Bien, la autoestima. ¿Veis ya? Pasamos a otro aspecto. La autoestima, como sabéis, está muy sobrevalorada hoy en día. Ahí os dice que hay miles de libros de autoayuda, que todo el mundo habla de la autoestima con distintos nombres. Incluso parte de la psicología ha contribuido a ello, ¿no? Pero luego la verdad, no la verdad, está mal expresado. Los distintos estudios, ¿no? De carácter más empírico, científico, entre comillas, que se han realizado, no salen unos resultados tan abrumadores, ¿vale? De que la autoestima alta necesariamente sea el mundo feliz, ¿no? Que a veces nos pronostica, ¿vale? Sino, bueno, introducir también una cierta dosis de realismo, ¿no? Puede ser mucho más positivo, ¿no? En general en la vida de uno, ¿no? Entonces, está bien leer este planteamiento para no caer en eso, porque, repito, bueno, lo sabéis, ¿no? Está sobrevalorada, ¿no? La idea de la autoestima alta. Lo cierto es que hay muchos estudios de corte correlacional ya sabéis que implica una asociación, si hay una correlación elevada entre dos variables, pero nunca marca causa-efecto. Esto lo van a decir o lo vamos a repetir en muchas asignaturas. Entonces, ¿no vale? Sí, claro que valen los estudios correlacionales, pero ojo, porque cuando hay correlación entre dos variables, por ejemplo, la autoestima, se suele encontrar que la gente con autoestima más alta rinde más académicamente, pero alguien, como es una correlación, le da la vuelta. Dice, bueno, puede ser al revés, que como rindes académicamente alto, consigas mejorar tu autoestima. No, ¿vale? Entonces, en ese sentido, simplemente aquí nos vamos a quedar con cómo se retrata, ¿no? Y cómo se trata en psicología social la autoestima. Y bueno, ya tendréis tiempo en algunas de otras asignaturas, psicopatología, psicología de la personalidad, todas estas, de entrar con más detalle, ¿vale? Entonces, también esto como la inteligencia, hay una autoestima general, cómo se siente uno en general, y luego hay autoestimas específicas, ¿no? En el ámbito académico, personal, profesional. Pues bueno, como veíamos en la complejidad del yo, la idea de tener más ámbitos nos permite amortiguar, ¿no? Lo negativamente que nos podamos valorar a nivel subjetivo en algunas habilidades, podemos compensar con otras, ¿no? Y realmente diríamos que un poco la vida se construye así, ¿no? ¿No? Sumando un poco lo mejor y lo no tan bueno, ¿vale? Entonces, es un juicio. Entonces, la definición principal es esta. Evaluación subjetiva, importante, que cada cual hace de su valía como persona.
Así que si yo te pregunto si tienes una estima de 1 a 10, una autoestima de 1 a 10, y me dices, ¿cuál me dirías tú? Aunque sea muy... No, bueno. De 1 a 10, ¿qué autoestima tienes? Si 10 es alto. Me da un poco vergüenza decirlo. Un 8 lo podemos por ahí. Ah, bueno, pues es una evaluación subjetiva, ¿no? Cada uno sí que tenemos una autoestima subjetiva, ¿vale? Puede depender del día, muy bien, momentos, pero no os quedéis, si vais a estudiar psicología, con el día, ¿vale? La gente tenemos cierta estabilidad, aunque efectivamente hay contextos donde podamos cambiar, ¿no? Y modificar nuestra forma, pero normalmente si somos personas con una cierta, digamos, salud mental, es porque tenemos una cierta estabilidad, ¿no? En nuestros rasgos principales, ¿no? Porque si no, imagínate, ¿no? Por la noche neurótico, por la mañana ya no, luego otra vez sí, luego un rato, en casa sí, pero en el trabajo no. Si cuando entramos en esa idea, perdón, en esa situación, evidentemente sí que podemos tener problemas, claro. Pero sí es cierto, ¿no? Hay condicionantes que marcan, ¿no?, el nivel de autoestima. Por eso es también subjetivo. Y luego fijaros esto, en la vida en general se da como un efecto de U invertida. U invertida ya sabéis que es, si trazamos una curva, ¿no?, como va creciendo, pues la autoestima, digamos, va creciendo desde niños. Hablamos de un patrón, ¿no?, general. Se va estabilizando en la edad adulta y luego en la vejez empieza a decaer. Esto es lo que sabía. Yo hablo ahora con la gente, en general, claro, mayor de 70 años, vamos, si consideramos eso vejez, que ya, no sé. Y claro, y un porcentaje elevado, como sabéis, si tiene unas condiciones más o menos normales, ¿no?, de vida, pues está genial, ¿no? O incluso tiene autoestima alta. Claro, si te vas a un sitio donde empezamos con el tema de la gente que vive sola, no deseada esa soledad y tal, pues claro, ahí ya pasas una estadística o un cuestionario y te va a salir bastante. Por eso siempre hablamos en general, ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente pasar de la niñez a la adolescencia, juventud, edad adulta, de tu primer trabajo, ¿no?, todo ese tipo de... O imagínate que muere un familiar, claro, todo ese tipo de situaciones marcan mucho también, ¿no?, la estabilidad propia de la autoestima, ¿vale? Entonces puede fluctuar también, ¿no?, si te van bien las cosas o todo te sale mal, claro, ¿vale? Y siempre hay diferencias individuales, eso está claro, ¿no? Siempre hay diferencias individuales marcadas. Fuentes de la autoestima. ¿Cómo podemos elevar estos libros de autoayuda? Tomar nota. ¿Cómo podemos elevar nuestra autoestima? O no, o tirarla hacia abajo, ¿no? La competencia autoatribuida. Autoatribuida, ¿no?, que te la atribuyes a ti misma. Entonces, en la medida en que tú te veas seguro, que puedes hacer las cosas, que, bueno, te van saliendo las cosas, van rodando, obtienes resultados en función de tus planes, en la medida en que tienes moderadamente ese sentido, la vida, pues vas a estar mal algunos ratos, pero vas a tener una autoestima tirando a adecuada, ya no alta, adecuada, ¿vale? En la medida en que te vayan así las cosas, ¿no? Y encima, si vas acumulando experiencias en ese sentido, pues claro, pues tiene un efecto acumulativo, con lo cual pues se estabiliza, ¿no?, esa... Y luego está el otro lado, que es la valoración de los otros. Tú puedes vivir o soñar en el mejor de los mundos posibles, pero luego está la realidad, ¿no? Cómo te valoran los otros. Y hay otra corriente dentro de psicología social que ha tenido mucha fuerza, que se vincula con lo que se llama la teoría del sociómetro. El sociómetro es como termómetro, como cualquier instrumento de medida, ¿no? Entonces, estos teóricos proponen que existe una especie de termómetro, que le llaman sociómetro, que está muy vinculada a tu autoestima y tiene que ver con en qué medida tú valoras, piensas que la gente que para ti es importante, lógicamente, pues no sé, imagínate, en el colegio, en la universidad, tus amigos, tu familia, tu trabajo, en la medida
en que tú creas que valoran la relación contigo, el sociómetro está alto. Cuando ves que eso no funciona, el sociómetro está bajo. Y cuando está bajo, ¿qué hacemos? Pues ponemos en marcha, ¿vale?, estrategias para recuperar de nuevo, ¿vale?, y que la fiebre, pues en este caso, sí que alcance un nivel adecuado, ¿vale? Entonces, digamos que desde esta perspectiva sería como un sistema, ¿no?, un termómetro, pero bueno, automático de monitorización, ¿vale? Va bien sus relaciones aquí con esta gente en el trabajo y en función de cómo ves que van valorando la relación contigo, eso hace que la autoestima, si crees que los demás te valoran relacionarse contigo, sube, y si ves que no, baja. Y bueno, al final esa monitorización, ese rastreo continuo de las distintas situaciones de tu vida, digamos, es lo que provoca reacciones emocionales negativas. Si ves que baja, que la gente no te quiere, que te rechaza, que tus amigos no te llaman ya, que del trabajo te dejan, nadie te invita a su cumpleaños, nadie, claro, pues lo ves tan crudo, ¿no?, que el sociómetro te avisa, ¿no? Y entonces ponemos en marcha toda una serie de estrategias para recuperar, ¿no?, de nuevo esa... Algunas de esas estrategias no son adaptativas, sino que, cuando hablamos de agresión, pueden provocar al revés, ¿no?, reacciones violentas, ¿no?, frente a los demás ante esos rechazos, ¿no? ¿Vale? El sociómetro es este, estáis más o menos, ¿no? Y, pues sí, esto la verdad es que sí que ocurre un poco. Así es, sociómetro, ¿vale? Una duda. Sí, sí. Respecto a la autoestima, el desarrollo de la autoestima que es como una U invertida, ¿no es curioso que el pico más alto sea en la juventud? No, la juventud, no, en la juventud pone en el texto, no, un poco más arriba, ¿no? ¿Un poco más arriba? Sí. ¿En cuánta edad? No lo sé tampoco, o sea, imagínate pues a los 28, 25, 30. Bueno, vamos a imaginarnos, ¿no?, porque no dejan de ser estudios, hombre, esa curva no se la han inventado, ¿no? A lo mejor han hecho un estudio, yo qué sé, esto lo hacen también muchos los americanos a lo bestia, igual de 100.000 o 150.000 personas, ¿no? Y entonces han visto que se dibuja una curva teórica, ¿vale?, que va subiendo y luego como patrón general, ¿vale? Pero yo me refiero a que haciendo más o menos en la juventud es donde más problemas de depresión suele haber. No. Y temas relacionados con No, pero no es eso. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Que ese dato? Que no, yo creo que en la juventud es donde más suele haber problemas que se relacionan con la palabra de autoestima. Ya, Pero pero... me parece curioso que sea como el pico más alto y a la vez sea la época de la vida en la que más... ¿Pero dónde has sacado ese dato de que en la juventud hay más de...? No lo he sacado de ningún... No, bueno, pero que lo hayas leído o intuyas, que en la juventud hay... Bueno, hombre, claro que hay dificultades, pero el nivel de depresión que es más elevado, o se da más la depresión en gente joven, yo creo, hablo en general, yo creo que no. O sea, que sí que es una época en la que mucha gente joven, efectivamente, ¿no? Pero es que depresión necesariamente hay otros desajustes y... Hombre, claro que hay gente que deriva en temas, en estados depresivos. No, sí es así, pero que el patrón, digamos, general, no digo que no se dé, ¿no? Bueno, vosotros mismos, ¿no? Muchos de vosotros estáis aquí, sois jóvenes, ¿no? Bastante jóvenes, ¿no? Entonces también tiene que ver con la personalidad de algunos. Sí, luego hay diferencias individuales. Entonces, sí que es cierto que cuando más te relacionas y más te va a afectar lo que tienen las personas, Sí, ser en la adolescencia, porque al final no ha crecido... No, estás conformando todavía tu personalidad, claro. Pero eso yo creo que pasa en todas las edades. Bueno. Eso, a ver, pues, al final, pero sí, pero es cierto lo que decís, ¿no? Es decir, cada etapa, lo estudiaréis también en psicología del desarrollo, además del desarrollo cognitivo específico, el desarrollo emocional y moral es importante, ¿no? Y todos coincidimos, ¿no? Que pues, la adolescencia es una etapa muy concreta de la vida donde se va conformando algunos elementos importantes de lo que vas a ser y claro, y genera conflictos, pero necesariamente
en una gran medida con depresión. Otros trastornos. Pero no quiere decir que la autoestima no sea alta. Si es que lo que hemos dicho al principio, recuerda, está sobrevalorada. Incluso en los libros de ayuda y por culpa, en parte, culpa de cierta psicología que se ha ido haciendo, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que a lo mejor la gente se considera o cree que tiene la autoestima alta, ¿vale? Pero no quiere decir que por eso no tenga problemas, ¿vale? Pero él se valora a sí mismo como bien, ¿no? Imagínate, no sé, algún político o gente incluso muy relevante, pues puede tener una autoestima alta, pero no quiere decir que ni sea más feliz necesariamente en nada, que es lo que decíamos, que aunque suelen haber correlaciones entre autoestima alta y mejor salud, mejor rendimiento económico, son correlaciones, ¿no? Pero que luego hay algunos autores que incluso las cuestionan, como ahora decimos aquí, ¿no? En la postura crítica, que os pongo ahí, que nos indican, ¿no? Los autores, que ojo con esta sobrevaloración que hay hoy en día de la autoestima, ¿no? Entonces, oiga, pues no, yo tengo la autoestima normal, moderada, pues entonces usted no. Pues hay una tendencia, ¿no? Social a esos valores. A ver, por avanzar un poquito. Entonces, hay controversia, ¿no? Hay estudios que ponen en cuestión que la autoestima, que efectivamente se ven correlaciones, mejores amistades, mayores romances, rendimiento académico, laboral, salud física, mayor resiliencia. Generalmente todas esas características suelen correlacionar con autoestima alta, ¿vale? Eso es así, ¿vale? Pero hay gente que lo cuestiona, ¿no? Y bueno, dice que solo admiten dos beneficios. Ahí viene un estudio muy amplio, ¿no? En que aumenta la iniciativa personal, eso sí, ¿no? Generalmente si tienes la autoestima alta, sí que te empuja, ¿no? A iniciar proyectos, en fin, creerte que tienes capacidad y habilidades para afrontar nuevos retos, es decir, eso está claro, ¿no? Y que en general nos hace sentirnos mejor, eso sí también es cierto, ¿vale? Pero, fijaros que lo pongo ahí, no se puede asegurar que convierta a las personas ni en mejores estudiantes, ni en ciudadanos más morales o mejores líderes, amigos y parejas, ¿vale? Aunque es cierto eso, cuando se hace un estudio riguroso, no automáticamente. ¿Por qué? ¿Vale? Pues eso, ¿no? Porque hay evidencia correlacional y la gente, como da las correlaciones ya como causa-efecto, pues como... Y luego fijaros una cosa muy, muy curiosa, ¿no? En muchos estudios que sale eso, mayor resiliencia, son cuestionarios, ¿vale? Cuestionarios que uno contesta subjetivamente. Entonces, claro, al ser medidas subjetivas, puedes caer precisamente en ese defecto, ¿no? En preguntas relacionadas, tú ensalzarte, ¿no? O sea, y entonces verte mejor en esto, en aquello, de lo que realmente eres. Y a lo mejor lo estás haciendo honestamente, no quiere decir que intentemos engañarnos, ¿no? Y luego fijaros, la psicología social, recordar que siempre está un poco a caballo o en medio también de lo psicológico, lo social, y siempre hemos dicho lo societal, ¿no? Como los aspectos societales, en fin, toda la estructura económica, de valores, culturales, ¿no? Nos afectan, ¿no? Bueno, pues fijaros a nivel societal las consecuencias desastrosas que puede tener esa sobrevaloración de la autoestima, ¿no? Y ahí, bueno, es una reflexión, ¿no? De algunos sociólogos sobre lo que significan, por ejemplo, los países occidentales, ¿no? Donde, bueno, pues dicen que se están convirtiendo en países de ególatras, la cultura del espectáculo, modelos narcisistas, enseguida a los niños, ¡ay, qué bueno eres, qué maravilloso! No se les puede decir esto. En fin, y todo eso va generando un caldo de cultivo, ¿vale? Donde presiona a las sociedades. Esto luego se traduce en aspectos concretos, pues eso, hacia posturas más individualistas, ¿no? Y hacia poco consideración de los demás. Esto no es un meeting, ¿vale? Son unas reflexiones que algunos sociólogos y algún psicólogo social hacen en relación a estos valores que se están proyectando, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? Venga, pues todos hay que tener la autoestima muy alta y ser todos muy resilientes y ser todos no sé qué. Entonces, bueno, pues está generando un poco en los países occidentales la fuerza de estos valores, ¿no? Estáis más o menos de acuerdo, ¿no? Con estas cosas, ¿no?
Pero vamos, repito, que no es un seminario aquí en el que estamos ahora haciendo estudios sobre aspectos morales, pero para que veáis, bueno, pues cómo está conectado, ¿no? Un aspecto que aparentemente no tiene nada que ver, ¿vale? Ya vamos avanzando más y si hablamos de autoensalzamiento, autoverificación, autoconocimiento, ahora viene un punto que le llamamos autopresentación, un auto más, ¿no? Que tiene que ver con, esto ya lo vimos algo en algún tema del primer cuatrimestre, ¿no? De cómo nos presentamos ante los demás, ¿no? Que en psicología se llama manejo de la impresión, en el sentido de eso, ¿no? De cómo manejamos. ¿Creéis que eso es un valor importante en nuestras sociedades o no? Pues muy importante. Fijaros, vamos, fijaros solo las redes sociales los que han generado en 5 o 6 años o 10, ¿no? Sí, es importante, pero también es muy negativo. Claro. La gente no se presenta como es en realidad. Vale. Definición. Autopresentación es un caso específico de la presentación en general en el que controlamos la información mostrada sobre nosotros mismos, tanto si es favorable como desfavorable, ¿vale? Eso es lo que define a nivel teórico la autopresentación en psicología social. Bueno, también en relación con lo que acabas de decir, hay que tener en cuenta que sí, todo esto que nos movemos ahora de las redes sociales es totalmente reciente, por lo cual hay mucha más repercusión de la presentación, claro. Pero esto es algo que ha existido siempre. Y en las tribus primitivas pues se presentan también, ¿no? Y todos los rituales de danzas, en fin, de ritos, ¿no? Están todos muy relacionados. Es algo humano, ¿no? Es decir, en definitiva, tiene que ver con eso, ¿no? Pues qué tipo de impresión queremos generar en los demás. En definitiva, pues, pero incluso es favorable, como decíamos antes, ¿no? Incluso en sentido negativo, ¿no? De lleva cuidado conmigo, ¿no? De que soy más duro de lo que parezco, ¿no? Entonces, también, o a lo mejor porque la gente no cree que tú puedas hacer no sé qué, entonces sí decides mostrarte de una forma, ¿no? Pero en cómo vistes, el tono que utilizas, claro, no, depende también en qué ambiente estés, ¿no? Si es familiar, si es en trabajo, si es en otros contextos. Es decir, en definitiva, las personas, los seres humanos, pues manejamos, ¿no? La impresión que queremos generar. Y, como siempre, ya estáis descubriendo, pues esto tiene efectos positivos y efectos negativos, ¿no? En la forma en la que se gestione, ¿vale? Motivos para autopresentarnos, ser percibidos como competentes, ¿no? Si tú vas a una entrevista de trabajo, en fin, siempre se aconseja que seas sincero, ¿no? Pero ser sincero significa también, en fin, no recrearte en lo negativo tuyo, ¿no? Porque entonces, pues casi mejor ni te presentes, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es una buena ocasión para señalar algunos aspectos que, ¿no? Es por ahí currículums, ¿no? Y todo el mundo, al que hagan los currículums, hay una moda que parece que todo el mundo es diseñador gráfico, ¿no? Con dibujitos, ¿verdad? En vez de los currículums de toda la vida, ¿no? Decía, ¿qué has hecho? ¿Cuándo? ¿En qué empresa? Y un resumen muy breve de lo que hacías. No, ahora esto, dibujitos, marcas de entre 1 a 10, los circulitos marcando el nivel que tú te autoasignas, en fin. Pero bueno, a lo que iba. Lo que resulta gracioso es que todo el mundo dice, persona responsable con habilidades de liderazgo y trabajo en equipo y confiable. Y dice, hombre, claro, no vas a decir persona irresponsable, no me gusta nada trabajar ni tener nadie al lado, evidentemente no vas a decir que hasta en eso se transmiten mensajes que se copian de unos modelos a otros y que además nadie te ha preguntado si ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo de cómo se manifiesta todo esto. Entonces, nos gusta presentarnos como personas morales, ¿no? Con valores, nos gustará a los demás, imaginaros, ¿no? Todo lo que se ha desarrollado en el mundo de la moda, de la estética, como nunca, ¿no? Pero bueno, los pueblos primitivos, la gente también tenía sus rituales y se pintaban y todo tiene sus, como sabéis, esos son símbolos, ¿no? Que ponen de manifiesto también, ¿no? Una forma de presentarse, ¿no? Ante los demás, ¿no? Aunque sean en sociedades más pequeñas o primitivas, o sea, que eso va con nosotros ya. Mira, por ejemplo, las presentaciones de los embajadores en los países. Claro, todos los rituales protocolarios,
claro. descomunal, Sí, pero sí, además incluso totalmente anacrónica. Sí. Sí, sí, Bueno, y es un rito. es un rito. Y efectivamente con el fin de presentar lo mejor. Eso es. También podemos hacer creer a los demás que somos peligrosos también, ¿no? O sea, que no es solo lo positivo, no, cuidado conmigo, ¿no? Y puedes intentar presentarte de una forma que, en fin, o ser percibidos como indefensos también, ¿no? Cuando uno quiere a veces pedir algo, solicitar algo, y, en fin, pues eso, ¿no? Se muestra de una forma, va manejando la impresión, pensar que no se quiere pedir a los padres para un viaje y no se tiene el dinero y tal. En fin, como entramos y mira, mamá, o papá, es que resulta que, en fin, esto es muy común, ¿vale? Estrategias, sin detenerme mucho, igual que hay estrategias para autoedificarse, para autoensalzarse, pues mirar todas esas. Autopromoción, ¿vale? Vamos por ahí y tal. Ejemplificación, congraciamiento, ¿no? Halagar a alguien para ganar su simpatía, intimidación en este caso, súplica, petición de disculpas, elaboración de excusas, autoincapacitación. Antes de jugar el partido dice, buf, no sé, en esta semana no hemos podido entrenarnos mucho. Así si te sale mal para decir, no, hombre, es que no pudimos, eso es autoincapacitarte de antemano. O cuando invitas a algunos amigos a cenar y no sabes cómo te va a salir algo, dices, he tenido que correr mucho y al final no se me ha descongelado no sé qué y no sé cómo saldrá esto, ¿no? Bueno, son todo estrategias de presentación que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, reflexión al final, en rojo y en cursiva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vamos por la vida engañando a los demás? ¿Somos así de cínicos? Y no, no es exactamente eso, ¿no? Son herramientas que facilitan la interacción social y la vida con los demás, ¿vale? ¿Hay que preocuparse de los demás? Sí. No lo justo, pero sí. Claro, pero si cada uno no se preocupara de cómo te ven los demás, aunque alguien dice, a mí no me importa lo que los demás digan, bueno, vamos a hacer un análisis y verás como si te preocupa más de los que tú eres consciente. Si uno se mantiene en sus 13, en la analogía de como una mula, pum, y no cambia y no modifica y mantiene, pues tampoco genera un ambiente, ¿no? de relación, interrelación, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que buscar eso, ese equilibrio, ¿no? Pero no podemos ir tampoco a la vida de manera inamovible y no, yo soy como soy y no, tampoco es eso, ¿no? Delicado, últimamente. Sí. Delicado de las cosas que dices. Vivimos en un mundo frágil. Muy bien. Mucha gente utiliza esta frase. Es que yo soy así. Sí. Bueno, pues eso es otro ejemplo, ¿no? Es una excusa para no afrontar las cosas como son, ¿no? Y autojustificarse un poco, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, ya hemos visto el autoconcepto, que es la identidad personal, la específica, ¿vale? La que nos diferencia, nos hace únicos, idiosincráticos o idiosincrásicos, que se puede decir de las dos formas. Y luego tenemos la otra cara de la moneda, que también es importante para nuestro autoconcepto, que es la identidad o identidades sociales. Las identidades sociales tienen que ver con aquellas identidades que reflejan los grupos con los cuales nos identificamos más o menos, depende cada uno, pero que conforman también lo que somos. Por ejemplo, el género, la profesión, la nacionalidad, los aficionados a las películas del oeste, o los ecologistas, o los no sé, en fin, todos aquellos grupos con los cuales tú te identificas en cierta medida, algunos de adscripción voluntaria, porque tú los eliges, y otros que te vienen ya, o sea, tú si eres español, aunque te cambies de nacionalidad, ¿no? Pero eres español, ¿no? Entonces, hay algunas que te vienen ya dadas, ¿no? Pero otras las eliges tú. Bueno, pues todo ese conjunto de identidades sociales conforman lo que es nuestro autoconcepto. Tan importante es que cada uno, en muchas ocasiones en la vida,
su definición personal a veces da más relevancia a la categoría a la que pertenece, la categoría social, que aspectos individuales, ¿no? ¿Algún ejemplo? Cualquiera de los grupos o categorías con los cuales uno se identifique. Hay momentos, situaciones en la vida donde es más relevante. Y de hecho hay un ejercicio muy simple, me parece que lo he comentado alguna vez con relación a otros temas, en donde dices a alguien, pon 5 palabras contestando a la pregunta yo soy, no lo hemos hecho aquí nunca, yo soy, venga, tenéis 1 minuto, rápido, tenéis que poner 5 palabras. Y entonces, bueno, pues unos ponen, yo soy inteligente, guapo, listo, no sé qué, ¿vale? Y hay otros, por ejemplo, si lo haces en un país de tipo colectivista, a nivel cultural, como Japón, donde lo primero que aludirían son aspectos de nacionalidad o de profesión, de grupo, digamos, ¿no? Antes que los personales, porque su cultura predominan, ¿no? Los aspectos de interdependencia frente a los independencia, que son los de los países más occidentales. Vale, aquí hay 3 teorías que nos mencionan, muy resumidas, alguna hemos visto algo, luego en psicología de grupos, que es otro tema, veremos más, ¿vale? Que son la teoría de la identidad social, la teoría de la autocategorización social y la teoría de la fusión de identidad. Las 2 primeras están en lo que se conoce como la perspectiva de la identidad social, porque están muy vinculadas, y la tercera es una última alternativa que ha salido para, bueno, explicar algunos comportamientos extremos de ciertas personas en favor de un grupo. Por ejemplo, ¿se os ocurre alguno? Comportamiento extremo de una persona en favor de su grupo, tan extremo como muy costoso personalmente para él. Pero extremo, comportamiento extremo. Los terroristas. Por ejemplo, los grupos terroristas y en concreto, por ejemplo, los terroristas de carácter islámico, donde son capaces incluso de inmolarse, ¿no? Porque otros no, intentan que no les pillen, ¿no? Pero en ese caso es... Entonces surgió para intentar explicar esos comportamientos, ¿no? Y se llama fusión de la identidad. Luego vale para otras cosas, ¿no? Fijaros ya la palabra fusión, ¿no? Hasta donde ciertas personas a nivel individual se fusionan con su grupo que son capaces de morir, ¿no? Por el grupo, no digo sin despeinarse, pero casi, ¿no? ¿Vale? Bueno, teoría de la identidad social. ¿Qué es eso de la teoría de la identidad social? ¿Vale? Pues bueno, pues eso. Hay un autor que se llama, vamos, murió ya, que se llama Tacfel, ¿no? Que desarrolló esta teoría muy importante en psicología social, una de las más importantes de estos últimos años, y bueno, viene a decir eso, ¿no? Trata de dar valor a cómo una parte de nuestro autoconcepto tiene que ver con nuestras identidades, es decir, sociales. Cómo nos definimos a nosotros mismos en relación a los grupos con los que pertenecemos. Claro, ser mujer o ser hombre, o ser estudiante o ser profesor, o ser sindicalista o ser empresario, pues claro, pues esas identidades nos marcan, nos hacen, incluso sin ser conscientes de ellos, ver el mundo de manera diferente. Y si lo vemos de manera diferente, conforme a los patrones que definen las normas prototípicas del grupo, ¿vale? Pues me lleva a comportarme muchas veces, no como soy yo individualmente, sino como mi grupo determina. Ojo, lo de siempre, en las situaciones en las que yo me siente identificado. ¿Vale? Hay ejemplos muy claros, ¿no? Pero bueno, hay cualquier ejemplo, ¿no? Pero pensar, por ejemplo, en algo tan simple como los aficionados o los que son socios de algún club de fútbol, ¿no? Ese es el tema típico. Por la mañana se toman cañas con los del Atleti y los del Barcelona, los del Madrid, pero el día del partido, pues no, ya cada grupo es su grupo, incluso gente de confianza, hasta como te descuides un poco y el ambiente está caldeado y todos estén insultando, pues también lo insultas, aunque sea tu amigo. En ese momento, y viceversa, con los que muestras una gran camaradería, porque son de tu equipo, fuera de ese contexto resulta que nunca te tomarías una caña con él a nivel personal, ¿vale?
Entonces, claro, esto que marca estos ejemplos, ¿no?, muy claros, tiene unas consecuencias muy importantes en las relaciones intergrupales, porque se derivan unos efectos. Los principales son que suelo ver mejor, que se llama favoritismo endogrupal, a mi grupo siempre. Claro, si veo mejor a mi grupo, para así verme mejor también a mí mismo, ¿no?, la autoestima colectiva positiva hace que mi autoestima individual también sea positiva, pues claro, ya ponemos la mecha, inconscientemente, la mecha para el conflicto intergrupal. Eso también pasa, por ejemplo, con el equipo del fútbol, hay gente que no le gusta el fútbol. Luego tú le preguntas de qué equipo eres y a ver, a mí el fútbol no me gusta, pero si tengo que ser de un equipo, soy de Madrid, ¿sabes? Sí. Y te remarca que no es de ningún equipo. En plan, que no le gusta el fútbol y es como que si no te gusta el fútbol. Ya, pero quiero decir, si lo marca en ese punto, en algunos momentos marca un nivel de identificación. Por ejemplo, tú como español, pues hay gente que desde por la mañana que se levanta, pues a lo mejor está pensando en la categoría de su nacionalidad. Hay otra gente que no se le ocurre para nada, salvo a lo mejor en algún momento puntual. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, lo importante es hasta qué punto está en la base luego de los conflictos intergrupales, que es a lo que va esta explicación. ¿Vale? Bien. ¿Cómo surgió todo esto? Aquí viene súper resumido. Antes en otros textos, otros manuales lo desarrollaban. Aquí viene bastante bien y resumido. El paradigma del grupo mínimo. ¿Habéis oído hablar alguna vez de eso? Bueno, pues el paradigma es una forma, es como un modelo de algo, ¿no? Entonces, en este caso, el paradigma del grupo mínimo fue una corriente de investigación experimental que surgió en los años 60, por ahí, ¿no?, y para poner en juego y desarrollar la teoría de la identidad social. El grupo mínimo significa que yo les digo a unas personas, ¿quién te gusta más, Velázquez o Goya? En el original fue Kandinsky y Klee. Imaginaros que cada uno de vosotros me indicáis una preferencia, ¿vale? No os conocéis, no os habéis visto. Y yo os distribuyo en los que les gusta Goya y en los que les gusta Velázquez. Y no os habéis visto ni os conocéis. Y ahora a cada un grupo le digo que le dé 50 euros al resto de la gente, ¿no?, del otro grupo, sin conocerlos. Eso me lo estoy inventando. Y simplemente saben del otro que les gusta Goya o Velázquez. ¿Vale? Creo que vais a adivinar lo que sale, ¿no? Si a mí me gusta Goya, imaginaros, y tengo una lista de 49 personas más donde pone Velázquez, Goya, ¿a quién preferentemente daré los 50 euros de premio? Claro, ¿y por qué? Grupo mínimo, no lo conozco, no sé qué va a hacer cada uno, no hay discusión posible, es grupo mínimo, ni tenemos historia previa, simplemente nos han dicho dos categorías, los de Goya y los de Velázquez. Igual luego les conozco y digo, qué gente, salgo corriendo. No, grupo mínimo. Pues fijaros, en un experimento de ese tipo tan simple, la mera categorización, en este caso, en que te guste un pintor u otro, determinó un comportamiento a favor de tu propio grupo. Solo por eso. Entonces se le llama así y ahí surgieron, luego se repitieron con otras evaluaciones, incluso llamándoles a uno, tú eres del color azul y del verde. Pues nada, si yo soy del verde y me dicen, oye, ¿quién es más guapo de los verdes y los azules? Pues seguro que son los verdes, ¿no? ¿Por qué? No sé. Es la mera categorización, el mero sentirte identificado con un grupo, a nivel experimental generaba ese tipo de respuestas, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros, además se da una acentuación perceptiva. Esto ya no es juicios morales o valores. No, perceptiva. Y ves a los demás como más positivos si pertenecen a tu grupo que a los otros. Repito, no había grupo, por eso se llama grupo mínimo. Es decir, no se conocen, simplemente te dicen que eres de este grupo, nada más. Ni sabes los otros que han puesto, ni que han... Hay una serie de condiciones, ¿no?, que tampoco vienen al caso. ¿Qué ocurre? No, pues porque hay una identificación. Te identificas con el grupo de los de Goya por esa característica, aunque sea una característica simplemente aleatoria, ¿no?
Y, bueno, eso hace que surja un grupo. En términos psicológicos, repito, no te vas a ver con ellos, no los conoces. No es el grupo típico que estamos habituados a pensar cuando hablamos de grupo, ¿no? Es en un sentido psicológico. Estos son de los míos, ¿vale? Ese es el origen de esta teoría, ¿no? Y dice que cuando nosotros nos relacionamos con otras personas, variamos a través de un continuo. En un polo está lo interpersonal y el otro lo intergrupal. ¿Qué significa esto? Si yo ahora me relaciono, interactúo con vosotros, ¿qué estoy? ¿En el polo interpersonal o intergrupal? Venga. Intergrupal. Os estoy viendo como alumnos versus profesor. Dos categorías. Ahora, imaginaos que os conozco muy bien a alguno, en fin, imaginaos que sois un sobrino mío, y sin darme cuenta, pues, aunque sea alumno a la vez, lo estoy viendo como sobrino, entonces sería un interpersonal. O sea, intergrupal no es que haya un grupo con otro, sino aunque haya dos individuos, la forma en la que se están viendo, hombre y mujer, puede ser interpersonal o intergrupal. Cuando yo a la mujer o la mujer al hombre lo están viendo exclusivamente como dentro de la categoría de lo que estereotípicamente es un hombre o una mujer en una sociedad determinada, el comportamiento es intergrupal. ¿Captáis la idea? Entonces, claro, es que no es lo mismo estar en un punto de ese continuo o en otro. Cuanto más me acerco al interpersonal, más estoy viendo al individuo con sus peculiaridades, sus cosas concretas, específicas. Cuanto más me acerco a verlo como miembro de un grupo, lo estoy despersonalizando en ese sentido y lo veo como intercambiable con cualquiera de los otros miembros del grupo, para bien o para mal. No quiere decir que sea para negativo. ¿Entendéis cómo funciona esto del continuo interpersonal? ¿Qué pasa también cuando se categoriza a la gente en grupos? Este otro efecto, lo que llamamos cuando se hacen salientes las categorías. Exageramos las similitudes y las diferencias. Las similitudes con mi grupo, me veo más parecido a los de mi grupo de lo que realmente son, y me veo más diferente de los otros de lo que realmente soy. Se da ese proceso. Vamos, está estudiado y se repite. Es decir, imaginaros que yo me estoy relacionando con un francés. ¿Qué categoría social entra ahí en juego? Si digo francés, en principio la intergrupal, ¿no? Bueno, pero imaginaros que es francés, pero que es un amigo mío de toda la vida. Que no da lo mismo que sea francés, belga o español. Estoy tratando con él, lo conozco de hace tiempos. Ahí es más interpersonal, ¿no? Si lo viera como un francés, lo vería más diferente a cualquier otro de los españoles que comparta conmigo también la amistad de lo que realmente son. ¿Por qué? Porque se produce esa acentuación, que es ver más semejante a los que son de mi grupo y más diferentes a los que no lo son, de lo que realmente son. Repito, en dimensiones que en ese momento estén, digamos, en juego, ¿no? O valorándose, en aquellas dimensiones que se estén valorando en ese momento. Si tú oyes una noticia de que ciertos camiones españoles los han tirado en la frontera francesa de productos agrícolas, ¿qué identidad social se te activa? Claro, la española, aunque tú ni sepas a lo mejor de agricultura, pero en ese momento como que, ¿no? En ese momento, por esa circunstancia, se hace relevante decir, fíjate, ¿no? Intergrupal, grupal o interpersonal, si es en concreto una persona en sus características más individuales. Pero es que está en la pareja. Y esto conecta también, por ejemplo, con la violencia de género, ¿no? Si muchas veces se ve en el sentido hombre o mujer y lo que estereotípicamente va asociado en cada sociedad a cada uno de esos géneros, pues claro, no
puede mediar, influir, ¿no?, en la forma en la que se les trata, ¿no?, más que en términos puramente personales, ¿no?, a nivel idiosincrático, en sus características, sus valores, sus cualidades personales. Bueno, pues entonces en el polo interpersonal, pues eso, predominarán los aspectos más de creencias, de habilidades, de, bueno, pues aficiones, como veas toda esa persona. Y en el intergrupal, ¿vale?, dependerá un poco la categoría que se active en ese momento. Así como decías tú, tú eres de un equipo, pero bueno, por ser de alguno, que pierda o gane, ¿tiene algún valor, tiene algún significado valorativo? Pues no. Pero si eres muy hincha de un equipo, ¿tiene significado valorativo? Vamos, que sí tiene. Vete a la salida de un estadio en un partido importante. Sí tiene. Vamos, a algunos hasta les da un ataque, un infarto, desgraciadamente. O sea, que imagínate, sí, pero claro, desde fuera decimos, va, bueno, pero a lo mejor imagínate tú en otra categoría social que para ti sí sea muy importante y puedes también sufrir esas consecuencias, ¿vale? A ver, cuando se activa la identidad social de uno, francés, español, europeo, americano, imaginaros, nos comparándos dando lugar a una identidad social positiva o negativa. Cuando se comparaban los hombres con las mujeres, en los años, todavía, claro, pero en los años 40, la mujer, ¿qué identidad social sacaba en ese momento? Negativa, ¿no? Salía desfavorecida, ¿no? En dimensiones relevantes, ¿no? No podía ni abrir una cuenta corriente, creo, o no podía acceder a ciertos trabajos, no, ¿vale? En el metro, las que trabajaban en el metro, cuando se casaban no podían seguir. Claro. Si tu grupo, dice aquí, endogrupo es el propio grupo, el que se active en cada momento. Fijaros que hay categorías cruzadas. Tú puedes ser a la vez mujer, española y psicóloga, y con hombres psicólogos compartes el profesional frente a médicos que son otra profesión, que las categorías, ¿vale? Entonces, si el endogrupo superior tiene una sensación positiva, ¿vale? Y es lo que llamamos identidad social satisfactoria, ¿vale? Sin embargo, cuando sales desfavorecido, como toda la gente que tiene estatus bajo, pues la mujer en los años 40-50, ahora, pues bueno, aunque efectivamente, como se suele decir la coletilla, queda mucho por hacer, se ha hecho bastante, o se está haciendo bastante, ¿no? Vamos, no sé. Las más jóvenes, ¿cómo lo veis? Queda mucho por hacer todavía, mucho. Vale, no, me río para relajar un poco el ambiente, ¿vale? Entonces, todos los grupos que en la comparación salen mal, salen perdedores, claro, lógicamente su identidad social es negativa. ¿Y qué es lo que hacen los grupos? ¿Qué hace la gente cuando tu identidad social es negativa? ¿Qué hacemos? ¿Qué han hecho las mujeres? Pues intentar cambiar la situación, ¿no? ¿Qué han hecho otros grupos sociales históricamente? Pues modificar su situación, ¿no? A veces lo han hecho individualmente, tomaban la iniciativa, y otras colectivamente, ¿no? Y se creaba, pues, el feminismo, ¿no? Antes del feminismo había grupos, mujeres, muy poquitas, que individualmente sí que habían intentado superar esa situación. ¿Cuál es el problema del cambio individual? Que cambia uno y mejora su identidad. Entonces estudia, por ejemplo, ¿no? Imaginaron las pioneras, y ya ella, pues su distintividad está salvada. Pero claro, el problema de los cambios es que se queda atrás del grupo y el grupo sigue en su situación. O sea, no hay un cambio colectivo, ¿vale? Bueno, esto podríamos dar muchas vueltas. En el tema de grupos yo creo que se ve algo más. Y bueno, el tipo de cambio puede ser individual o colectivo. Algunas de las condiciones. ¿Cuándo la gente puede cambiar o no? Pues fijaros, en función de lo impermeable que sea el cambio. O sea, es una sociedad donde las barreras son muy establecidas y es muy complicado, o lo haces individual o colectivo va a ser muy difícil. En función de la inestabilidad. O sea, si esa situación es temporal, o es inestable y puede cambiar, o
si se considera legítimo o ilegítimo, esto en términos generales, ¿no? Las castas de la India. Sabéis que es un sistema de castas que perdura, aunque hay una constitución que en teoría abolió, ¿no?, el sistema de castas, pero en la práctica sí que sigue existiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué creéis que sigue existiendo? En parte, cuando legalmente sí que hay opciones y, sin embargo, hasta el propio grupo afectado de estatus inferior lo asume. Pues porque las barreras son legítimas, quiero decir, entre comillas, aunque legalmente no están reconocidas, pero culturalmente se sigue asumiendo que sí, que el de la casta baja, pues lo suyo es que esté en esa posición, ¿vale? Lo matizo así para que lo entendáis, no es que yo diga que debe ser así, ¿no? ¿Vale? La TIS es teoría de la identidad social, por evitar, ¿vale? Combina distintos elementos para buscar este cambio: cognitivos, motivacionales y sociohistóricos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son motivos cognitivos, por ejemplo? ¿A algunos se os ocurre? En psicología social se le llama creatividad social. Creatividad. Por ejemplo, una mujer que salga desfavorecida en alguna dimensión social relevante, ¿cómo puede cambiar esa situación en términos creativos? Sigue siendo considerada, sigue sin poder abrir una cuenta corriente. Pero bueno, a nivel cognitivo, de manera creativa, ¿cómo podría modificar y mejorar su distintividad y su identidad y salir mejor valorada? A ver, un ejemplo más sencillo. Un afroamericano en Estados Unidos, ¿no? El estatus es inferior, como grupo hablamos, ¿no? A nivel creativo, ¿cómo podría salir airoso en las comparaciones que normalmente en muchas dimensiones salen menos valorado, ¿no? Con el grupo, digamos, de los blancos, hablo también en general, ¿no? Con todos los matices que queráis. ¿Cómo puede un afroamericano en Estados Unidos, a nivel cognitivo, mejorar su situación y salir airoso, ¿no? Y una comparación superior al blanco? Tampoco. Pues, por ejemplo, diciendo que físicamente es más potente o que en juegos como es más superior, en baloncesto, lo dice por ahí alguien, ¿no? Cambio las dimensiones de comparación. ¿Qué hacen también los grupos? Discriminar al que está, se comparan, dice yo, por ejemplo, en estados como en California, ¿no? Hay muchos grupos raciales, ¿no? Pues hay como un escalón, ¿no? Y bueno, los blancos discriminan a uno, los otros discriminan a los otros y así sucesivamente. O sea, en esos términos, en términos cognitivos, quiero decir, la situación sigue siendo la misma, sigue estando en estatus, pero a nivel cognitivo, pues bueno, terminas valorando aquellas cualidades que tú consideras que son importantes y que el otro, y ahí sí superas, esa es la palabra, superas al otro grupo, ¿vale? Esto da mucho juego, ¿no? Bien, segunda teoría. ¿Cómo nos autocategorizamos? Es decir, cómo una persona pasa de verse a nivel individual a verse grupal, ¿no? ¿Qué ocurre, ¿no? ¿Qué proceso psicológico? Pues se llama autocategorización, ¿vale? Bien, entonces, primero, esto fue Turner, que es un discípulo de Tafel, y continuó, ¿no? Bueno, esto a veces os lo digo pues para que veáis las conexiones. Y continuó, ¿no? Dijo, bueno, ahora la identidad social ya la hemos definido, el juego queda. Y ahora, ¿cómo las personas pasamos de considerarnos individuos a considerarnos grupos? ¿Cómo nos autocategorizamos? ¿Vale? Entonces, él parte de que en vez de haber un continuo interpersonal o intergrupal, ¿vale?, bipolar, él habla de que hay 3 niveles de categorización. La gente nos podemos autocategorizar a partir de 3 niveles, ¿vale? Entonces, los 3 niveles son como identidad personal, ¿no? Nosotros vamos por la vida con nuestras peculiaridades, nuestros valores, nuestras creencias, nuestras capacidades, ¿vale? Entonces, yo me comparo con otros a nivel personal. Saco mejor nota, soy no sé qué, más simpático. Hay una comparación personal. Hay otro nivel que es el de identidad social, que ahí lo que hacemos es compararnos
con otros grupos. Mis grupos o mis categorías sociales con otras, que es lo que veníamos comentando otro, y ahí se le llama a ese proceso despersonalización. No es que perdamos la personalidad, ¿eh? Despersonalizar significa que, como nos vemos como como miembros de un grupo, dejamos de lado nuestros aspectos más personales y hacemos nuestros los aspectos definitorios del grupo. A nivel estereotípico, acordaros cómo en una sociedad, qué tipo de creencias se mantienen sobre los distintos grupos. No quiere decir ni que sean ciertas, pero las que se mantienen, ¿no? Y no todo el mundo las mantiene con la misma fuerza. Entonces, si tú en una situación te consideras madridista frente a Atlético, te consideras intercambiable con cualquier madridista y haces tuyos las normas, las creencias, los tópicos que se asignan en ese momento a ser madridista o ser atlético. ¿Entendéis la idea? Mujer-hombre, médico-psicólogo, profesor-alumno, las categorías sociales, ¿vale? Entonces, cuando nos identificamos con nuestros grupos, hacemos nuestra, pues nos autoestereotipamos y nos consideramos intercambiables. En ese momento soy un psicólogo más de entre todos los psicólogos frente a los médicos, ¿vale? Entonces, no es que sea fulanito de tal, que soy de esta forma, no, soy psicólogo o soy médico, soy estudiante o soy profesor, soy de la Complutense o soy de la UNED. Y lo importante sobre todo esto es que el ser de la UNED frente a ser de la Complutense pues, puede ser relevante o no, evidentemente, ¿no? En principio no tendría por qué ser. Pero si se da el caso, significaría que haría míos lo que define, lo prototípico, los valores, las creencias que definen a ser de la UNED o ser de la Complutense. Y como tal, guiaría mi comportamiento. Falta un elemento, siempre y cuando me identifique con el grupo. La identificación es también variable, ¿no? Hay gente que desde que se levanta tiene una alta identificación con alguna de sus categorías y otros solo puntualmente o bajo ciertas circunstancias. Y luego está el nivel supraordenado, ¿vale? Hemos dicho el personal, social y supraordenado. En este nos identificamos como alguien que pertenece a la especie humana en general, para diferenciarnos de otros, ¿no? ¿Vale? Hay esos tres niveles. Aquí es curioso esto, ¿no? Parece que los que se identifican con este nivel, o sea, los que se ven a sí mismos como más, esto que se llaman, incluso diría, ciudadanos del mundo a veces, ¿no? Que se utilizan estas expresiones, suelen asociarse a ideologías menos prejuiciosas, autoritarias y etnocéntricas. Cuando te ves como ciudadano del mundo, ¿no? Os digo esta frase para que lo sepáis. Y más como gente más interesada por lo universal, por los derechos humanos en general, ¿vale? No se ubica en un grupo concreto, ni siquiera a él como persona, ¿no? Que era el nivel personal. ¿Cuándo se activa otro nivel? ¿Cuándo yo me veo como persona, como humano o como psicólogo o profesor o como español? ¿Vale? Si yo estoy dando un paseo por la calle, por el Paseo del Prado, así, día normal, sin nada especial, es muy probable que se me active mi identidad como madrileño. Muy raro, ¿no? O sea, el contexto determina si es importante el que yo en ese momento me sienta madrileño. Pero ahora, imaginaros otra situación del contexto donde sí me ajuste de sentido. No sé, ¿se os ocurre alguna? Cuando se solicitó el ser sede olímpica, ¿no? Que se lo dieron a París. Pues ahí, en ese contexto, imaginaos que sí, que estoy esperando que dé el resultado y hay gente de Francia y de España, ¿no? O de París y de Madrid. En ese momento sí, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí. ¿Y ahí los parisinos son más diferentes de los madrileños? Ahí sí. Pero luego fuera de ese contexto, a lo mejor ese parisino tiene la misma profesión que yo, los mismos gustos, nos gusta el mismo tipo, da lo mismo que sea parisino, ruso
o berlinés, ¿no? Pero en otro contexto determinado sí que es importante y tiene sentido hablar de que es la diferenciación entre ser de una ciudad u otra, ¿vale? Porque ahí sí claramente las diferencias, lo que nos hace semejantes a los madrileños en ese momento es más, porque estamos pendientes de una asignación de una competición deportiva, y a los parisinos entre ellos también les hace más semejantes y más diferentes a nosotros, ¿vale? Y luego accesibilidad. Accesibilidad, acordáis también este concepto, ¿no? Cognitivo. Si tú estás todo el día viendo libros de qué bonito es Madrid, escribiendo no sé qué, te vas a ver las zonas viejas y te quedas todo el día con eso, ¿no? Y en tu casa tienes un montón de cuadros de toda la región de Madrid y hablas con la gente, oye, a ver si te vienes y tal, que te voy a llevar al Museo del Prado y el Escorial. Claro, esa accesibilidad en tu mente es constante. Por tanto, la categoría madrileño, vamos, es que se te activa continuamente, pero si no es el caso, pues es decir, el ajuste a la situación y la accesibilidad determinan que yo pase de ser Julito López Madariaga a ser madrileño, profesor, psicólogo, español, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, una idea importante, antagonismo funcional, que os lo pueden preguntar. Esta teoría, la teoría de la identidad social, mantiene la idea de antagonismo funcional, que luego se ve corregida. Antagonismo funcional significa antagonismo. ¿Eres de uno o eres de otro? Entonces, parecía que sí, o eres madrileño o eres parisino, ¿no? Vale. Pero se ha corregido esa visión inicial porque si uno piensa, uno puede simultanear distintas identidades sociales. Puede ser psicólogo y madrileño, y el parisino puede ser también psicólogo. Ya compartes una con ella. Es decir, no hay ese antagonismo que inicialmente la teoría de la identidad social preconizaba, sino que es obvio, ¿no?, que en algunas situaciones, ¿vale?, pueden simultanear. Y todavía más, la teoría de la fusión de identidad planteó que incluso no son antagónicas la personal y la social, como estamos defendiendo hasta ahora, ¿no?, sino que en situaciones concretas hay una sinergia entre ellas, ¿no?, una unión y una fusión, una confusión. O sea, no se te elimina tu aspecto personal, sino que lo fusionas con lo social y son intercambiables en sí mismos, ¿no? ¿Vale? Me hubiera gustado llegar hasta el final, pero bueno, más o menos, esto también, la teoría de la fusión de identidad, no la paséis por alto, ¿vale? La teoría de la fusión de la identidad surge para explicar comportamientos extremos. Un grupo de autores, entre ellos algunos de nuestra facultad, de Gómez, Alessandro Alce, varios que incluso están detrás de esta teoría, con otros americanos, que ya nos citarán en el futuro en los manuales, siempre citamos a autores americanos, ¿vale? Y la generaron para explicar el porqué, el comportamiento de los grupos terroristas, porque había gente que sacrificaba su vida, ¿no?, a ese coste, ¿no?, estaba dispuesto, ¿no?, a dar la vida por... Pero claro, la lectura que tiene la teoría de la fusión de identidad es que también puedes fusionarte para lo mejor, no solo para lo peor. Eso es lo bueno, esa flexibilidad que vamos hablando siempre, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso se difuminan las dos identidades, ¿no? No es que se sustituye una a la otra, no, se fusionan y, bueno, pues se crea un sentimiento, fijaos que incluyeron la palabra visceral, que está cargado de sentido para indicar eso, ¿no? Como hay gente que se fusiona con su grupo y está dispuesta a hacer cualquier cosa, ¿no?, los máximos sacrificios, incluso su propia vida, ¿vale? Es una teoría muy desarrollada, pero aquí solo se han incluido los 4 principios que sustentan esta teoría, ¿no? El yo personal, la sinergia que hemos dicho, no tiene ningún problema, ¿no? Lo de los lazos relacionales, o sea, se hace como un grupo familiar, pensar en esos grupos extremos, ¿no? ¿Vale? Y la irrevocabilidad. Es un principio que nos asegura que una vez que te has fusionado es muy difícil volver atrás. Se crea tal, digamos, tal sentimiento de unidad, ¿no?, que finalmente es como un círculo que se va reforzando en cada ocasión
y luego es muy difícil romperlo. Por eso, en las estrategias que se siguen para intervenir gente joven, ¿no? que ha sido captada por grupos a veces terroristas, pues trabajan sobre este tipo de temas, ¿no? Porque se crean tales lazos y son tan estrechos que es muy difícil, ¿no? Cambiar, por más que desde fuera tú te imagines que irracional es su comportamiento, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Muy bien, pues nada. No solo así terrorista, ¿no? Por ejemplo, esta gente ahora que guerra de Ucrania, que se identifica con su país, van voluntarios. Claro, sí. La fusión es eso, ¿no? Es un sentimiento de unión visceral, ¿no? Entonces, lo que haces tú es como si fuera el grupo, o sea, no es que vas tú aparte y luego el grupo, no. Tanto lo que haces tú, ese sentido agéntico, ¿no? De control, de que tus actos van a tener resultados para ti, para el grupo, todo eso son los principios sobre los que se... Es muy amplia, ¿no? Esta teoría se está investigando, se formuló hace unos años y, en fin, hay un grupo interesante que la está trabajando y que, bueno, aquí lo importante es simplemente que os quedéis con esa idea y que es una propuesta contraria al antagonismo. Y aquí se fusiona, nada de que o una u otra, que es lo que había sostenido inicialmente la teoría de la identidad social. Muy bien, pues nada, el próximo día nos vemos con el tema del prejuicio. Tema muy actualizado, además, los elementos que han incluido. Venga. Una cosa para que esté haciendo la actividad esa fundamental o de la investigación principal, Sí. esta semana es la última. Sí, De la última, del 1 al 10. La que os daban medio punto, sí. aunque que no era necesario como la PEC hacer un informe ni nada, ¿no? ¿O sí? No. Simplemente a Pero participar. es la última semana. Pues hacerla que es medio punto, ¿eh?